Uno de los grandes momentos de cualquier estudiante de derecho es decidir a qué materia se va a dirigir. Muchos eligen el civil, el mercantil, otros el penal, pero el día de hoy vamos a hablar sobre una materia muy hermosa que es la materia migratoria y el por qué estudiar el derecho migratorio y especializarse en el derecho migratorio es una gran elección. Para ello nos acompaña el día de hoy el licenciado Ernesto Rizo, uno de los mejores abogados en materia migratoria del país, con gran experiencia no solo en materia de litigios, sino también de tramitología. Bienvenido, Ernesto, ¿cómo estás? Hola José Luis, no, muchísimas gracias, muy contento de estar aquí de nuevo contigo en un podcast más. Y este podcast es especial, ¿no? Porque como bien dices, vamos a hablar de por qué estudiar derecho migratorio, que es una rama del derecho curiosa, por decirlo menos, pero también sumamente interesante y sobre todo que a futuro parece ser una de las mejores ramas que se pueden estudiar. Evidentemente, el derecho es un mundo enorme, pero a mí me gustaría comenzar diciendo que es difícil, José Luis, ¿no? Que se estudie el derecho migratorio en la escuela, en la universidad, pues en las universidades públicas y privadas de este país. Como tal, por lo menos en la Facultad de Derecho de la UNAM, en el tiempo en el que a nosotros nos tocó estudiar en ella, tuvimos la fortuna, no existía la especialidad del derecho migratorio, ¿no? O sea, no podías tú salir de la facultad diciendo soy especialista en derecho migratorio, tenías y aún tienes que buscar opciones académicas para estudiar esta materia por fuera de la universidad, muy probablemente. Se están ya cada vez realizando más esfuerzos para que se pueda estudiar esta materia, pero si bien es cierto que los existen, también es verdad que si ustedes buscan alguna forma de especializarse en el derecho migratorio, van a encontrar sobre todo que se enfocan en el terreno sociológico, ¿no, José Luis? Es uno de los grandes mitos, pues, de la migración, porque desafortunadamente hay una falta de educación en materia migratoria en el país. Como bien lo dices, Ernesto, yo creo que ni siquiera lo toqué ni por encima. Alguna vez hablaron así como, y los extranjeros pueden naturalizarse si se casan con una Lo mexicana. más cercano sería el derecho público internacional, ¿no? Yo creo que sí, sería un poquito como lo más Privado, cercano, o tal vez el privado con el tema de los contratos, pero yo creo exacto. que antes de estudiar Derecho Internacional Privado, tendríamos que entender cómo se apersona un extranjero y este tipo de cosas. Pero yo creo que es ahí donde viene la importancia de la materia, como bien lo dices, Ernesto. Las calidades o las cualidades o los derechos y obligaciones que tiene un extranjero en México se tienen que estudiar. Y no solo se trata de la obtención de documentación, porque no lo podemos resumir ni en el apartado Claro. sociológico, como bien lo dices, Ernesto, en la parte donde la persona analiza únicamente los movimientos migratorios por razones humanitarias o lo que se conoce en el mundo del derecho migratorio como el desplazamiento forzado, o los grandes movimientos como las caravanas migrantes que hoy en día son muy populares y que han popularizado el derecho migratorio en ese aspecto. Sin embargo, desde el punto de vista pues del ejercicio crítico que podemos tener todos los días, también debemos hablar de que el derecho migratorio va más allá, desde cómo se ostenta un extranjero, cuáles son sus derechos, cuáles son sus Exactamente. obligaciones, cuáles son sus alcances, puede firmar contratos, no puede firmar contratos, porque parecería muy sencillo, ¿no? Y bien, viene precisamente de esta primera parte que pues ya lo podrás explicar mejor tú, Ernesto, que parecería que todos tienen los mismos derechos en México, pero pues si bien los tienen, no los pueden ejercer de la misma manera, ¿no? Sí, que es una de las primeras razones por las cuales una persona debe estudiar derecho, para conocer cuáles son los derechos y obligaciones que tiene una persona de nacionalidad extranjera en este país. La ley de migración nos va a marcar que tenemos una división de la población de los gobernados en extranjeros y mexicanos. Es verdad que el derecho migratorio se va a enfocar en extranjería, incluso en otros países se le dice derecho de extranjería y también en México algunos despachos, algunos abogados prefieren llamarlo así. A nosotros no nos gusta el término, parece un poco despectivo porque al final de cuentas todos somos personas y la Constitución dice que todos tenemos los derechos humanos consagrados en el documento, pero sí, vamos a estudiar a las personas de nacionalidad extranjera, sus ingresos y sus salidas del país, además su condición de estancia, que responde a la pregunta, ¿cómo puedo estar regular en México? De allí vamos a desprendernos para estudiar todas las condiciones migratorias que existen.
¿Cuáles son, José Luis? Así, evidentemente son muchas, pero en general tú, ¿qué dirías? Vamos a estudiar qué es un inmigrado, qué es un, quién tiene una FM3, quién tiene una FM2, o cómo está el asunto hoy en día. Es algo muy bonito porque parte de estudiar el derecho migratorio es adentrarse a saber ese tipo de cosas, ¿no? Hoy en día todo el mundo ha escuchado el término FM1, FM2, FM3, inmigrado, inmigrante, no inmigrado, inmigrado en calidad de confianza. O sea, tenemos una gran cantidad de información y conocimiento porque el derecho migratorio también tiene una evolución, que es uno de los grandes puntos del diplomado, porque en esta parte donde nosotros vamos estudiando, vamos entendiendo el por qué tuvo que haber esa evolución. Desde el punto, como tú bien lo dices, de dejar de llamarlo extranjero, hasta llegar a un gran resumen que, por cierto, es maravilloso, donde simplemente hablamos de visitante, residente temporal y residente permanente, como estas grandes tres calidades migratorias que le permiten al extranjero ostentarse en México. Pero aquí es donde viene lo interesante. Eso deriva en una cantidad de procesos, procedimientos, trámites, ejercicios, ejecuciones, desde el simple hecho de tener un permiso de trabajo, solicitar un permiso de salida y regreso, entender cuáles son los métodos y posibles situaciones por medio de las cuales un extranjero puede obtener una calidad de visitante, una calidad de residente temporal o una calidad de residente permanente, que ahí cuéntanos un poquito, Ernesto, como que a dónde va dirigido precisamente todo este gran argumento, ¿no? Sí, hablaríamos de cómo un extranjero puede venir a México como turista, pero hay muchas personas que no solo quieren venir a México a conocerlo, sino ya a vivir o a trabajar. Entonces, hay todo un sistema temporal, ¿no? De cómo primero, qué hago primero, qué hago después, etcétera. Entonces, como bien dices, José Luis, hablamos de cómo obtener una residencia, cómo traer a mi familia, luego cómo volverme un residente permanente, cuándo y cómo puedo trabajar en México, hasta llegar al punto culmine que diríamos la naturalización, como un extranjero que ya ha hecho su vida en México, quiere ahora ser parte del país, volverse mexicano, y sería uno de los últimos procesos que un abogado migratorio puede realizar junto con un cliente que haya decidido tener su vida en México. Se ven temas de sanciones, evidentemente, se ven temas de recursos de defensa de los derechos migratorios, de los derechos humanos, al final de cuentas, recurso de revisión, juicio de nulidad, juicio de amparo, para quien dice, no, el derecho migratorio son puros trámites y uno tiene que ir a formarse a la ventanilla. No, hay mucho litigio también y hay mucho espacio para argumentar, para reflexionar acerca del derecho, ¿no, José Luis? Pero fuera de lo teórico, también me gustaría decirle a las personas que una de las grandes razones por las cuales estudiar derecho migratorio es para conocer a personas de otra cultura, de otra nacionalidad, ¿no, José Luis? Que creo que es una de las experiencias más maravillosas que te pueden suceder siendo abogado y siendo cualquier persona. Sí, sobre todo yo creo que lo conjuntas con yo creo que todo ejercicio del derecho va encaminado a conocer cierto sector de la población en ciertas condiciones, en ciertas actividades, pero yo creo que uno de los más maravillosos derechos que existe es el migratorio por eso, porque realmente las necesidades de la gente son reales, realmente el cambiar la vida de las personas es real, Claro. porque vas muy de cerca, o sea, el hecho de poder ver a una familia que se vuelve a ver después de tantos años, el hecho de ayudar a una persona que se encuentra detenida, el hecho de poder darle un servicio a una persona que viene viajando de Francia y después fue a vivir a Alemania, conoció a su pareja en Colombia y quieren tener un hijo en México. Son como todos estos detallitos que yo creo que muchas veces los abogados internacionalistas o incluso dentro de la misma carrera de derecho, siempre existía como que el mito de el hombre que trabaja en Francia, pero le pagan en Abu Dhabi y es de nacionalidad australiana, su esposa es mexicana y su hijo nació en, no sé, Colombia. Yo creo que esas grandes fantasías cuando simplemente llegan muchas veces los clientes en día MSC y dicen, tengo esto, y tú dices, no, 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 ni en mi imaginación, y terminas conociendo a veces personas como con 6 nacionalidades, 4, otras con 2, o algunos que
pues documentos que jamás en la vida uno pensó conocer, ¿no? A fin de cuentas son sueños migrantes, ¿no? Estos podcasts empezaron hace mucho tiempo con José Luis, con nuestro socio Abraham Terán, que está detrás de toda la producción, con un podcast que tenía esa idea primigenia, ¿no? Al final de cuentas, una persona que migra a México es porque está persiguiendo un sueño migrante. Bueno, y a todo esto, la buena noticia es que en 2023 DIAN-SC acerca a todas y a todos ustedes la posibilidad real de estudiar Derecho Migratorio, ¿no? Estamos a punto de iniciar un nuevo diplomado en Derecho Migratorio, vigente, válido, actualizado, para todos aquellos interesados en estudiar el derecho migratorio, que como yo les digo, es difícil encontrar una especialidad, un diplomado de este tipo. No, sinceramente no encontramos maestrías que se estén dando ahorita, pero DIAN-SC se encarga de impartir este diplomado, ¿no? Quinta edición, José Luis, ¿cómo viene el diplomado? ¿Qué vamos a ver? ¿Cuándo empezamos? ¿Cuántas clases? Yo creo que lo primero que hay que aceptar es uno. Es momento como de superinscribirse porque hemos estado Ya platicando con está parte del cerquita. equipo de producción y ya el mes que entra va a iniciar formalmente parte de todo el proceso, la parte de selección, la parte de ver a las personas. Son más de 70 horas de diplomado. Entonces, ¿qué vamos a ver? Va a haber precisamente la parte del licenciado Ernesto que quiero comentarla, todo lo que son temas de procedimiento migratorio, cómo se ejecuta, también la parte de litigio migratorio. Va a estar por ahí la licenciada Katia, que también va a ver partes del procedimiento migratorio. El licenciado Germán Sandoval Trigo, que es un súper maestro, que va a estar viendo toda esta parte de la filosofía que se encuentra dentro del derecho migratorio. Un gran especialista en materia de derechos humanos, que es el doctor Alfonso Ochoa Hoffman. También por ahí tenemos una gran Una circunstancia sorpresa, este ¿no? año, que es la sorpresa de ver el tema de derecho migratorio de Estados Unidos con precisamente un migrante que viajó de Venezuela a los Estados Unidos y hoy es un abogado defensor y que también estuvo trabajando en el servicio militar en los Estados Unidos. Es un personaje muy, muy interesante, el licenciado Juan Lozada. Y también me gustaría comentarles, no, sin último, porque obviamente es el Claro. último que se une al equipo, pero también uno de los más importantes, uno de los mejores abogados, yo creo, fiscalistas que hay ahorita en México. Le estudió en la London School of Economics y pues es uno de los mejores abogados fiscalistas, lleva incluso cuentas para grandes empresas en México y pues es especialista en tema de decisiones y toda la ejecución de empresas extranjeras. Yo creo que de ahí para allá, Ernesto, el cuánto dure sería preguntarse mejor, ojalá nunca acabara, ¿no? Claro, casi 6 meses. Bueno, el temario por allí dice 5 y cachito, pero luego nos extendemos porque vemos la necesidad de los estudiantes. 2 clases a la semana, 2 horas, opción de preguntar, responder, evidentemente. Hay tareas, hay ejercicios prácticos, incluso se deja un ejercicio final que es una tesina ya para que ustedes reflexionen sobre el derecho migratorio. Es un excelente diplomado, no lo digo simplemente porque formemos parte del claustro de docentes, sino por la gente que interviene en el diplomado en calidad de estudiantes, que es gente muy sabia, que es gente que tiene buenas experiencias. Quiero decir que existen personas que ya tienen cierta experiencia en el tema migratorio y si ustedes ingresan y no la tienen, la van a adquirir porque es necesario. La estadística no nos deja mentir. Los números no mienten. A México cada año migran más personas. Migraciones de necesidad, como yo les llamo, que son aquellas personas que huyen de su país y quieren solicitar un refugio en México, como migraciones voluntarias, que es todo ese marco de trámites que nos permite realizar la ley de migración. Así que es una rama que a futuro va a demandar mejores, más y mejores abogados migratorios en México. Así que la invitación es para que participen en el próximo diplomado. Será un placer tenerlos en él. ¿Algo quieras agregar, José Luis? Pues que no se lo pierdan, ahí están las inscripciones, está la licenciada Giré a cargo de estarles dando toda la información, toda la cercanía. De verdad, es momento de inscribirse, cuídenlo porque la verdad vale mucho la pena esta gran comunidad de abogados migratorios que se ha venido gestando con sobre todo bajo
la tutela de los grandes profesores que están detrás de DIAMSC en este diplomado. Vale muchísimo la pena, hay que aprovecharlo, aprovechenlo de verdad, porque también la comunidad de abogados migratorios que se está haciendo, yo creo que va a ser la más importante en algunos años, si no es que ya la es hoy en día, ¿no? Exactamente. Síganos en todas nuestras redes sociales, la página web, vean la convocatoria, ya está en todas las redes sociales y también está en la página. Hay un formulario para que se inscriban ya directamente. Allí tienen el temario, el claustro de docentes, insisto, la dinámica de las clases, etcétera. Súmense al canal, denle clic a la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos podcasts. Nos vamos, ha sido un placer, no sin antes recordar, como cada podcast, que nadie es ilegal en este mundo. Hasta luego, Hasta amigos. luego.